charla de biomecánica de fijación endomedular. Entonces, en los objetivos principales tenemos, pues vamos a hablar un poco pues, de la introducción del enclave endomedular, los principios de la fijación, vamos a hablar los distintos tipos de dispositivos que hay y la parte pues, más enfocada es la longitud de trabajo, el comportamiento de estos clavos en las fracturas periarticulares y pues el efecto del rimado. Bueno, entonces hablando un poco de historia, aquí tenemos a Gerard Concher, fue un cirujano ortopédico alemán de 1900 a 1972. Este personaje introdujo el clavo endomedular al mundo, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, y él definió ese clavo como una barra alargada puntiaguda usada para sujetar dos o más objetos que iban a ajustar a presión dentro del hueso mientras pues es impactado mediante un martillo. Inicialmente ese clavo no era arrimado y pues se hacía mediante una técnica cerrada con una inserción alejada del foco de fractura y en 1940 y 1950 ya se comenzó a implementar la parte del fresado, que esto aumentaba el área de contacto y permitía la inserción de un clavo más grande para una mayor estabilidad en el foco de la fractura. Bueno, pues en la fijación endomedular tenemos varios objetivos principales que son muy importantes. Entonces, la principal es estabilizar las fracturas de las regiones diaficiarias de los huesos largos. Se pueden usar en el húmero, en el fémur, en la tibia, en la clavícula, en el radio y en el peroné. Proporcionan una estabilidad relativa que va a mantener la longitud, la alineación y la rotación adecuadas. Listo. Tienen una ventaja y que es que se realiza una reducción indirecta de la fractura, pues a veces nos toca incidir el foco de fractura, pero normalmente pues es una de las ventajas que no tenemos que quitar este hematoma fracturario e incidir directamente el foco, lo que también va a disminuir como pues el proceso infeccioso si se abre, pues si no se abre directamente el foco de la fractura. Se hace mediante técnica percutánea y pues nos ayuda mucho para el control de la traslación y angulación. Aquí tenemos algunos de los clavos principales. Entonces tenemos clavo de fémur, anterógrado, retrógrado, de reconstrucción, el oblicuo, el clavo de tibia pues diaficiario. También tenemos clavos cortos y largos y pues en el clavo del húmero también el proximal, el anterógrado y el retrógrado, así a grandes rasgos pues para conocerlos. Que es importante también saber acá que los tornillos de bloqueo pues van a ayudarnos a controlar la longitud de la rotación y que permiten un micromovimiento que va a permitir la consolidación secundaria y que nos va a permitir también un apoyo temprano del paciente y con este apoyo el contacto entre los focos de la fractura y ayudar a la consolidación secundaria. Entonces, biomecánicamente tenemos que el clavo tiene contacto en tres puntos principales. El punto A que vemos en la imagen, que es el punto del ingreso, el punto B que es el canal endomedular y el punto C que es la zona metafisiaria esponjosa, es en estos tres puntos. Entonces, inicialmente, pues cuando hablamos del clavo de Kuncher, lo que hacíamos era este funcionaba con un principio de compresión radial y pues acá está también el principio de press fit o encarcelación, que es que el clavo va a ejercer una fuerza hacia afuera contra las paredes del canal endomedular y va a realizar también una compresión transversal o periférica que va a permitir la estabilización del foco de la fractura. Acá también es importante tener en cuenta la ley de Wolf, pues que nos dice que las cargas óseas van a estimular la formación del callo óseo mediante micromovimientos controlados. Los ciclos de compresión y de tensión van a crear un potencial eléctrico pequeño que nos va a ayudar a mejorar la disposición pues del callo óseo y mediante el estrés de las cargas nos va a ayudar con esos micromovimientos a realizar o ayudar a que se desarrolle esta consolidación secundaria.
Biológicamente, pues la fijación endomedular, como hablábamos, respeta, respeta la vascularización perióstica, respeta el hematoma de la fractura cuando pues no se inicia el foco directamente y pues va a reducir el riesgo de infección, estimula la osteogénesis mediante el fresado. Se recomienda normalmente pues realizar el fresado para aumentar también la superficie de contacto y poder poner un clavo de un diámetro mayor. Nos proporciona pues la estabilidad relativa con una consolidación pues secundaria y tenemos em, varios ítems que nos van a ayudar a saber la rigidez del clavo. Entonces, el diámetro del clavo nos va a decir si es, o sea, si es un diámetro grueso, pues va a ser más rígido el clavo, si tiene un grosor de la pared mayor o si tiene una forma contorneada. El material también es importante. Los materiales de titanio son más flexibles que los de acero inoxidable, los de acero son más rígidos. Entonces, como vemos acá en la imagen de la derecha, em, aquí pues tenemos que tener en cuenta pues el alma del clavo y el módulo de Young que nos muestra en esta parte de los materiales que el titanio pues es menos rígido que el acero, va a reducir el estrés y va a ser más flexible. El acero sí va pues a necesitar una reducción, o sea, o sea, se usa si se necesita una reducción pues muy rígida, pues, si es un paciente de pronto de pues gran tamaño, pero pues el titanio superior para la parte de la consolidación secundaria. También tenemos acá en la imagen del contorneado, esta forma de trébol va a explicar que estas ranuras que tiene este contorneado van a permitir que el clavo se comprima al entrar y se inserte o se incruste en el hueso, mejorando la parte sobre todo del control rotacional. Entonces, en estos materiales, pues lo que estábamos hablando, el acero inoxidable, pues tiene una biocompatibilidad, tiene una elevada resistencia a la corrosión gracias a que tiene una capa protectora de óxido de cromo que es rígido y pues el titanio también tiene una elevada resistencia a la corrosión, también es biocompatible, pero tiene menor densidad y presenta una mayor elasticidad. Entonces, aquí hablando del módulo de Young, normalmente en un hueso cortical es de 15 a 20 y tenemos que el módulo de Young es esta relación entre el estrés, es decir, entre la fuerza aplicada y la tensión o el strain, o sea, esta deformidad resultante. Y cuando tenemos un módulo de Young más cercano al hueso, pues va a permitir una mayor carga y va a estimular un callo óseo más sano. Entonces aquí como vemos el de titanio está más cerca porque es 5 veces más rígido que el hueso y el acero inoxidable es ya 10 veces más, es decir, el doble del de titanio, por lo que pues nos puede pues generar pseudoartrosis, puede debilitar estas corticales simplemente pues por este hecho de ser más rígido. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos acá también en principios básicos? Las fuerzas internas y externas que van a estar pues ligadas a la fijación endomedular. Entonces, en los extremos óseos del foco de fractura se pueden presentar cuatro tipos de fuerzas. La carga axial de compresión, esta es la fuerza que va a actuar a lo largo del eje longitudinal del hueso. También tenemos pues los momentos flectores anteroposterior y lateral. Entonces es pues las fuerzas que nos hacen que se vaya en varo, en valgo, en recurvatum o en retrocurvatum o procurvatum. Y acá tenemos entonces que los bloqueos distales y proximales nos van a permitir que en el plano coronal, si ponemos un tornillo de medial a lateral, pues nos evita la deformidad en varo o en valgo, y en el plano sagital, es decir, de anterior a posterior, nos ayuda para estabilizar la parte del procurvatum y recurvatum. Bueno, acá hablando de la estabilidad angular, esta es la capacidad del sistema que tiene para resistir las fuerzas de flexión o angulación que tienden a desviar esta alineación pues, del hueso en el plano coronal, es decir, lateral o medial, y en el plano sagital de anterior a posterior, en el sitio de la fractura. Entonces, también tenemos acá la estabilidad rotacional
que también es contrarrestada por los bloqueos proximales y distales. Esto sobre todo pues es en los clavos de tibia. Em, Esta alineación rotacional pues se puede comprobar mediante la alineación y el grosor de las cuatro corticales, y esta estabilidad rotacional es la capacidad que tiene el clavo, hueso y tornillos, este eje, para resistir estas fuerzas de torsión o rotación que van a hacer que estos fragmentos se giren del uno con respecto al otro, como podemos ver acá en la imagen, em, y pues nos proporcionan ese control rotacional. En la parte de la estabilidad longitudinal, pues es esta capacidad que tiene el sistema para mantener la longitud original del hueso y resistir las fuerzas de compresión, distracción a lo largo de ese eje. Si se pierde esta estabilidad longitudinal, pues va a resultar una, o sea, un acortamiento o un cabalgamiento de los fragmentos, una brecha, o pues se va a distraer la fractura y esto nos va a causar pues problemas ya en el proceso de consolidación. Bueno, hablando de la longitud de trabajo del clavo, esta se define como la distancia que hay entre los tornillos de bloqueo más cercanos al foco de fractura, es decir, el tornillo más proximal y más distal al foco de fractura. Esa va a ser la longitud de trabajo del clavo. Y aquí tenemos es que la rigidez va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de trabajo, y a mayor trabajo, pues tenemos menor rigidez del sistema. Entonces, por lo menos si tenemos una longitud de trabajo más larga, es decir, si los tornillos están más lejos del foco de fractura en la parte proximal y distal, se va a hacer un montaje más elástico, o pues va a ser más elástico que si lo hacemos más corto, va a ser un, un constructo más rígido. Bueno, acá entonces lo que podemos ver es que también influye mucho la parte del fresado. Aquí en la imagen A, pues es un clavo endomedular donde no hay fresado, donde podemos ver que en la parte del istmo, pues hay un contacto eh, pues directo o estrecho con las corticales, y esta sería la longitud funcional. Vemos ya que si pues se hace el rimado o el fresado, pues se va a aumentar esa superficie de contacto, y esa longitud funcional, como pues se muestra acá en la imagen D, que se ve la longitud de trabajo de el clavo más proximal al clavo más distal del foco de la fractura. Bueno, acá también hay que tener en cuenta en las fracturas simples y las fracturas comminutas, pues esa longitud de trabajo nos va a cambiar. En las fracturas simples, la longitud de trabajo pues puede ser más corta, porque pues nos da más estabilidad, va a promover pues incluso una consolidación primaria o una formación de callo mínimo, según pues como nos quede esta longitud de trabajo. Y en las fracturas comminutas se puede dejar una longitud de trabajo más larga, que se va a distribuir a lo largo del segmento del clavo, evitando que pues, se fatigue este material en un solo punto, y pues permitiendo los micromovimientos que son los que al final nos van a ayudar con la consolidación secundaria. Bueno, en esta gráfica lo que quiero pues demostrar es que aquí tenemos la parte de la formación ósea y la parte de resorción ósea, que va a ser dependiente del strain. Entonces, cuando tenemos pues un strain que sea menos del 2%, entonces lo que nos va a ayudar es con a impedir es con o sea, si es del menos del 5%, va a hacer que se genere una resorción ósea. Lo ideal es que tengamos un strain acá, como vemos en esta línea recta, que es la actividad normal y nos va a permitir la consolidación secundaria, o la formación pues ósea. Y pues ya si tenemos pues un strain o sea, muy disminuido acá en esta parte del clavo, o sea, podemos tener incluso zonas de no unión. Bueno, ¿cuánto movimiento? Entonces, lo que estamos hablando. Esta es la fórmula del strain. Entonces, en las fracturas simples
pues podemos tener un strain alto. O sea, si tenemos, perdón, si tenemos un strain alto, el riesgo de pseudoartrosis, pues incrementa, porque si hay un movimiento excesivo, es decir, si este strain es muy alto y hay un movimiento excesivo, no va a poder darse el proceso de consolidación. En las fracturas conminutas, el strain pues es bajo, se distribuye y va a producir una estabilidad relativa. Si el strain supera el 2%, este hueso laminar pues no va a poder formarse, y si supera el 10%, pues no va a sobrevivir tampoco, o sea, la parte del fibrocartílago. Bueno, acá también tenemos importante mencionar el efecto del campaneo, donde pues podemos perder alineación. Este efecto de campaneo se refiere al espacio muerto que hay, ya que, como lo veíamos en las imágenes anteriores, en la diáfisis pues hay un ajuste estrecho del clavo, y en la parte metafisiaria proximal y distal el canal va a ser más ancho, lo que nos puede producir un efecto de campaneo, y pues esto nos puede hacer que las fracturas pierdan su alineación en varo o en valgo. Entonces, si la zona de la fractura es en la parte diaficiaria, si ponemos dos tornillos, pues dos tornillos en el bloqueo distal va a evitar que el clavo se rote o se deslice. Y pues acá en las zonas periarticulares recomiendan es colocar tres tornillos y estabilidad en diferentes planos para aumentar la rigidez del montaje. Asimismo, pues en las fracturas periarticulares, lo que se mencionaba era que pues había que tener en cuenta los tornillos Poller o poste, que iban a actuar como paredes artificiales e iban a guiar el clavo y aumentar la rigidez del montaje, previniendo estas deformidades en varo o en valgo. Bueno, lo que yo leí en esta parte de comportamiento de fracturas periarticulares que quería enseñarles también es que pues muchas veces tocaba hacer pues una aumentación con una placa, o pues ser muy estrictos, individualizar a cada paciente, si vamos a utilizar una placa versus un clavo, y pues que estos tornillos Poler al fin y al cabo eran los que nos iban a ayudar a reducir la fractura. Y pues lo que se hacía era, pues lo que ellos hacen es reducir este diámetro del canal metafisiario. Es un tornillo pues que es transfixiante, que se pone por fuera del clavo pero por dentro del canal endomedular, y pues va a actuar como una pared artificial, como un fulcro, pues como punto de apoyo. Acá tengo un video que nos muestra, entonces aquí pues se posiciona el tornillo Poller, y ahorita vamos a ver cómo este clavo ingresa, y cuando pasa pues nos ayuda también con la reducción de la fractura. Listo. Bueno, en esta parte, pues este efecto de campaneo también es llamado el efecto de limpiaparabrisas, que pues lo describen como el fragmento suelto que se encuentra en el segmento ancho, es decir, en la zona metafisiaria, que puede hacer pues pivotes, y pues que estos tornillos lo que nos vayan a ayudar es a centrar también el clavo para aumentar esta rigidez. Esto es también pues lo mismo, aumenta pues la rigidez del montaje, y pues nos disminuye la longitud de trabajo efectiva en estos tornillos. Acá, ¿cómo se ponen? Pues dependiendo del foco de la fractura, entonces se colocan en el lado cóncavo de la deformidad ictal, es decir, si la deformidad está en valgo, el poste va pues en el lado medial, y viceversa, si está en varo, pues va en el lado lateral. Pues igual continuaríamos con la estabilidad relativa laxa, pero nos quedaría un constructo más rígido. Acá tenemos también la parte pues del rimado. En la parte del rimado tenemos lo que veníamos hablando, nos permite usar estos clavos de mayor diámetro,
El rimado lo ideal es que se vaya haciendo de 0,5 a 0,5, pero lo que es, pues, lo que se recomienda es que el rimado sea 1,5 milímetros más que el clavo que se va a posicionar. Es decir, si vamos a posicionar un clavo 10, debemos rimar hasta 11,5. Bueno, en las fracturas agudas, las fresas a motor para rimar son más cómodas y más rápidas, pero también existen las fresas manuales. Em, en, por lo menos en pacientes que tengamos una pseudoartrosis, o sea, un contexto diferente que no sea algo agudo, sino pues una pseudoartrosis, entonces en la cavidad endomedular, las fresas pues manuales son más seguras y más efectivas en este caso. Y pues cada fresa tiene diferentes estrías y cortes de diseño y la fresa es lo que nos va a pues arrimar este canal endomedular. Y esto también pues es importante mencionar que se genera o sea, calor dentro del fresado porque se va pues quemando, por decirlo así, el canal endomedular y pues se demostró que las fresas que son romas con estrías de corte pequeño y canales poco profundos producen pues mayor aumento y presión y aumento de la temperatura endomedular. Entonces, como sabemos, entonces adaptar el tamaño del canal del diámetro, evitar que el clavo se atasque en el espacio endomedular. Como les dije, pues la presa puede ser manual o puede ser a motor. Y también nos va a ayudar a regularizar este canal, nos va a aumentar el área de contacto entre el clavo y el endostio. Biológicamente, ¿qué nos pasa? Que también nos va a generar un injerto autólogo. Se van a producir, o sea, este rimado nos va a producir detritos óseos que van a actuar como injerto óseo y nos van a ayudar también, al fin y al cabo, a estimular las células osteoprogenitoras que se van a depositar en este foco de fractura y también nos van a ayudar en la osteoconducción. Pues en la parte de los riesgos va a aumentar la presión endomedular, puede causar embolismo graso y pues puede destruir temporalmente la circulación endóstica em, localmente. Entonces, este fresado lo que se ha visto es que esta vascularización sí pues, se puede ver afectada o lesionada, pero es reversible más o menos de 8 a 12 semanas. Bueno, como les venía pues diciendo, esta nueva formación ósea alrededor de estas partículas de fresado, pues están los osteoblastos y estos productos del fresado nos van a fomentar un efecto osteoinductor. Em, ya cuando vemos un enclavado en un fresado, pues tendremos que usar un implante de menor diámetro, nos va a producir pues menos calor, menos alteración en la vascularización endostal, menos necrosis ósea, porque el ritmo también nos puede producir necrosis ósea, pero pues lo que debemos tener en cuenta acá es que este espacio muerto del interior del clavo, cuando el clavo es tubular, pues es lo que nos influye directamente en la perfusión pues vascular. Entonces, em, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, pues, actualmente lo que recomiendan las guías es el fresado. Tiene más ventajas fresar que no fresar, pues, por lo que hemos mencionado. Y, pues, ya aquí mencionando los tipos de clavo que tenemos, como mencionamos, pues, inicialmente el clavo de Kuncher, que fue el clavo clásico. Luego vino el clavo universal. Esa tenía una fijación ajustada ya con bloqueo, pues porque el clavo de Kuncher no tenía esta característica. Y el clavo universal ya aumentaba esta mecánica del implante endomedular. Este clavo universal tiene pues bloqueo estático y dinámico. Tiene para poner dos bloqueos estáticos en la parte distal. Tiene una curva anatómica de 1,5 metros de radio. Vienen de tamaños de 10 a 19 milímetros y de 300 a 480 de longitud.
Tenemos acá también que el corredor de vuelo, entonces esto lo que nos quiere decir es que o sea, tenemos una adecuada posición del tornillo por el estrés de los cuatro puntos. Entonces, por eso son dos bloqueos distales, porque pues cada bloqueo va a comprender dos corticales y si tenemos dos bloqueos, pues vamos a tener cuatro corredores de vuelo, cuatro corticales. Y es importante acá tener en cuenta que estos tornillos pueden deben ser mínimo el 50% del diámetro del clavo y pues en estos enclavados endomedulares em, tenemos acá también en la parte de los bloqueos cuando es un bloqueo estático o dinámico. Entonces, ¿qué indicaciones tiene cada uno? En las fracturas que son comminutas, inestables o con pérdida ósea, pues podemos pensar en un bloqueo estático y un bloqueo dinámico cuando las fracturas son más simples y estables pues para el posicionamiento de la carga. Acá, bueno, acá lo que quería era como las indicaciones, mostrar las indicaciones de cada pues clavo de la parte del fémur, de tibia. Entonces, bueno, empezando con las indicaciones en el fémur, se pueden pues utilizar pues inicialmente o pues el gol estándar en las fracturas diaficiarias, pero también se pueden utilizar en las fracturas per y subtrocantéricas, en las fracturas supraintercondilias y pues dependiendo de la distancia o el nivel que esté pues en qué tercio esté de la diáfisis, se va a definir si es de ingreso anterogrado o retrógrado. Em, Acá pues en la parte de la tibia, lo mismo, pues las indicaciones para todos es la mayoría de las fracturas diaficiarias y también pues el tipo de la fractura, ¿no? Una transversal, una oblicua corta. En el húmero pues lo usamos, sabemos que pues el gol estándar del tratamiento de las fracturas de húmero es no quirúrgico, pero pues si tenemos una fractura pues que nos falló la reducción cerrada o que está cortada, pues podemos pensar en colocar un clavo endomedular en las fracturas segmentarias también. Fracturas pues que tengan lesiones vasculares y eso sí es mejor como tener esto en cuenta porque pues en este caso pues sería mejor otro tipo de osteosíntesis para la exploración pues en este tipo de fracturas. Bueno, acá técnicas de reducción de los enclavados. Entonces, en los enclavados pues, de fémur se utiliza la mesa de tracción, se pueden utilizar pinzas de reducción, distractor, chans, clavos de Kirchner, tornillos pues Poller como lo venimos hablando. Em, Incluso pues nuestras manos que nos pueden ayudar para reducir el foco de la fractura, realizando ya sea una impactación directa y pues pues hay muchos diferentes tipos de técnicas de reducción, pero pues tenemos que individualizar cada tipo de fractura para pues ver los requerimientos. Entonces, bueno, acá en las técnicas de reducción podemos, tenemos que tener en cuenta el punto de entrada. Entonces, el punto de entrada creo que es lo que nos va a ayudar pues a tener una adecuada reducción y pues realizar la reducción em, mediante pues jugando con este punto de entrada. Y pues el único problema depende pues sobre todo en estos clavos de tibia, ya hablando de los clavos de tibia, es que si tenemos el miembro inferior en posición neutra, entonces la cresta aquí no es la cresta ilíaca, perdón, es la tuberosidad, entonces nos puede impedir un acceso fácil acá. Pues, mejor dicho, tenemos que tener en cuenta la posición y tenemos que tener en cuenta que la pierna esté neutra, que tenga un eje longitudinal, pues para que no vaya a haber alguna mal rotación
cuando procedamos al enclavado endomedular. En la parte de la selección intraoperatoria de la longitud del clavo, pues tenemos las reglas radiotransparentes. Para hacer la medición intraoperatoria con estas reglas, se puede medir también el canal en el istmo, pues en las radiografías también, pero pues también tenemos que tener en cuenta, pues para confirmar que la longitud sea adecuada con estas reglas que nos ofrecen las casas comerciales. También con esa misma regla podemos ver el diámetro del clavo y también podemos tener por medio o sea, del empleo de las cabezas de fresado, podemos tener como prueba. Entonces, según pues como vayamos sintiendo el rimado, si es, por ejemplo, si se siente más apretado o si se siente que pasa fácil, también con esto podemos ir mirando el diámetro del clavo. Bueno, entonces aquí pues para ya ir haciendo un cierre, las conclusiones pues son que en el enclavado endomedular debemos tener en cuenta que se debe restablecer la anatomía, tener en cuenta que debemos pues tener en cuenta la alineación de la estabilidad angular, de la longitud, de pues que no vayan a quedar deformidades en varo, en valgo, que debemos restablecer la funcionalidad pues de la extremidad y que estos clavos endomedulares son para pues un apoyo temprano, una carga temprana que se indican sobre todo en las fracturas diaficiarias de los huesos largos, que nos van a proporcionar una estabilidad relativa, consolidación secundaria y pues que cada paciente debe ser individualizado para definir el tipo de clavo, los bloqueos que se van a usar, cuántos bloqueos se van a usar, si son estáticos o dinámicos y pues si se va a usar o no fresado, que pues lo que se recomienda es que pues se realice el fresado endomedular. Listo. Muchas gracias. Gracias, Fabiana. Fabiana, hace unos, creo que el miércoles